Muchas gracias muchas gracias a la invitación que me hace el Instituto de Inmunología en esta jornada científica en el marco de los 300 aniversarios de la Universidad Central. Hoy vamos a hablar acerca de la microbiota y su conexión con la neuropsicología. En nuestra microbiota, en nuestro intestino, nosotros abarcamos aproximadamente 160 especies bacterianas. Esto es, estamos hablando de 3 millones de genes microbianos que comparten con nuestro ADN, y la comunicación que se da entre el intestino y el cerebro es una comunicación bidireccional, que ya sea por vía directa o indirecta, van a estar involucradas vías neuronales, hormonales e inmunológicas. La neurociencia ya destaca la importancia de la microbiota y su importancia en cuanto al desarrollo y la maduración de los sistemas cerebrales. La microbiota en el desarrollo de la microglía hace una función de modificar lo que es la extensión de las ramificaciones, la influencia de la respuesta a las estimulaciones y la estandarización y activación y maduración de lo que es la microglía. En ratones que han sido tratados con antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? La microglía presenta incremento en las segmentaciones, en el tamaño y en las ramificaciones. Y se ha visto también que la incorporación de ácidos grasos de cadena corta pueden revertir esta acción desregulada de la microbiota y empezar a producir una microbiota normal. Si los ratones que se encuentran libres de gérmenes se les coloca microorganismos específicos, pero en poca cantidad y en poca diversidad, no solamente se halla una alteración de la morfología, sino también de la expresión de los genes. Es decir, se van a activar o van a empezar a expresarse genes de manera inmadura, lo que repercute en una respuesta neurológica o una respuesta inadecuada ante estímulos desafiantes de neuroinflamación. La microbiota lo que hace es que disminuye o atenúa la activación inmunológica y disminuye la acción de la interleuquina 1, la interleuquina 6 o los TNF-alfa, que son interleuquinas proinflamatorias que actúan en la neuroinflamación en las distintas patologías. El eje microbiota-intestino-cerebro está integrado por el sistema nervioso central, entérico y digestivo, y a nivel fisiológico se incorpora lo que es el sistema endocrino a través del eje hipotálamo y pituitario adrenal, el sistema inmunológico con la síntesis de interleuquinas y quimioquinas, el sistema nervioso autónomo a través de los nervios aferentes y eferentes, y el sistema entérico. Aquí tenemos otra diapositiva donde podemos observar cómo los distintos cambios de la microbiota pueden afectar las funciones en el sistema nervioso central y afectar la neuroinflamación o actuar, por el contrario, como neuroprotector. Por lo menos aquí vemos que en ratones que se le han colocado bacterias filamentosas segmentadas, que son unas bacterias asociadas al epitelio de ratones, en modelos de ratones, lo que vamos a observar es un aumento de la síntesis de interleuquina 17 por parte de la TH17 y una mayor expresión de modelos de ratones que presentan esclerosis múltiple. Asimismo, la introducción de productos microbianos, como serían los ácidos grasos de cadena corta, pueden disminuir la expresión de estos modelos de animales. En modelos de animales de ratones donde se les ha realizado una injuria, como por ejemplo unos ACV o una injuria en la médula espinal, una disbiosis puede aumentar también la síntesis de interleuquina 17 y aumentar lo que es el tamaño de la lesión. Pero si a estos ratones se les trata con ácidos grasos de cadena corta, lo que vamos a ver es una disminución del tamaño de la lesión. Es decir, que las bacterias intestinales pueden regular el tráfico de linfocitos al cerebro y por ende la respuesta inmunitaria de las lesiones cerebrales. También vemos cómo la introducción de probióticos en los modelos animales pueden mejorar la neurogénesis y disminuir los estados de ansiedad y depresión. No solamente de los linfocitos T, sino también actúan la microbiota en la regulación de los autoanticuerpos de las distintas patologías.
Y también se puede ver cómo hay un aumento de la expresión de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, el Alzheimer o el Parkinson, cuando están asociados con enfermedades activas. Lo que se observa es que hay una mayor expresión de la enfermedad en estos modelos animales. Entonces, la microbiota intestinal es la gran pacificadora del cerebro porque regula lo que es la función del cerebro, el comportamiento y la respuesta al estrés a través del eje microbiota intestino-cerebro. Los trastornos neuropsiquiátricos asociados que se han estudiado ampliamente, que están bajo la influencia de la microbiota, bueno, va desde la depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos del estrés postraumático. Esta acción de la microbiota en estas enfermedades puede ser por acción directa del microorganismo o también puede ser por los derivados o los sustratos que estos producen. También la influencia de los probióticos, antibióticos o los probióticos exógenos pueden regular la expresión de la enfermedad. Por ejemplo, aquí vemos en un estrés continuado cómo hay una estimulación del eje hipotálamo pituitaria adrenal y empieza a sintetizarse una mayor cantidad de cortisol. Este cortisol va a aumentar la permeabilidad del epitelio intestinal, y esta permeabilidad va a activar de manera local lo que es la respuesta inmunitaria, y va a empezarse a sintetizar mayor cantidad de interleuquinas proinflamatorias, sería la interleuquina 6, diversas quimioquinas, la interleuquina 1, el TNF-alfa. También esta permeabilidad intestinal, lo que vamos a observar es que va a permitir que distintas estructuras de la bacteria, por lo menos los lipopolisacáridos que pertenecen a las bacterias gram negativas, a la pared de la bacteria gram negativa, puedan atravesar esta membrana y por vía ascendente de los nervios aferentes, a través del nervio vago, puedan acceder al sistema nervioso central. También otra acción directa que pueden atravesar este epitelio serían metabolitos de microbianos, ¿no? Metabolitos de la síntesis de microorganismos, como son las ácidos grasos de cadena corta, que también puede atravesar este epitelio y acceder directamente al sistema nervioso central. Entonces, el nivel de cortisol elevado no solamente aumenta la permeabilidad, sino que influye en lo que es la motilidad gastrointestinal postprandial. Entonces, disminuye la velocidad de vaciado. Esta disminución del vaciado aumenta la secreción de moco y aumenta la proliferación de microorganismos, lo que cambia la composición de la microbiota. Es decir, que ante un estrés continuado, lo que vamos a ver es un aumento de bacterias como el Clostridium y disminución de los bacteroides. En la regulación inmunológica vemos como los lipopolisacáridos o los peptidoglicanos, que son inductoras de la inflamación, pueden unirse directamente a los TOR-las receptor que están, TOR-las receptor 4, que están presentes en los macrófagos, la microglía y los monocitos, y producir un efecto de neuroinflamación. En la modulación de los nervios aferentes, vemos como el nervio vago es una parte importante en la vía sensorial que conecta la microbiota con el cerebro. Vemos también que en modelos experimentales el uso de probióticos puede disminuir los estados de ansiedad y de depresión, aumentando los niveles de GABA y disminuyendo los niveles de corticosterona. Esto solo sucede si el nervio vago se encuentra indemne y si tiene buen tono el nervio vago, porque se necesita que estos neurotransmisores asciendan de manera eficiente por las vías aferentes. Entonces, el nervio vago, como recordamos, es nuestro 10º par craneal y está constituido en un 90% por fibras aferentes que le va a suministrar al cerebro información periférica sobre distintas partes del sistema digestivo, tanto del estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, etc. Esta información, cuando llega al cerebro, va a emitir una señal eferente donde interviene lo que es la digestión, frecuencia cardíaca, reflejos, etc. Esto lo hace a través de la activación de la acetilcolina, y este nervio puede también presentar una mayor función o una mejor actividad si se estimula.
¿Y cómo se puede estimular o cómo se puede aumentar el tono del nervio vago? Bueno, a través de las emociones positivas, a través de la atención plena, el mindfulness, la meditación, la respiración yógica. Se ha determinado que estos tipos de actividades benefician pacientes que presentan depresión, ansiedad, dolor crónico, incluso esquizofrenia. El metabolismo del triptófano también se ve influenciado por la microbiota, porque la microbiota influye directamente en la actividad del triptófano hidroxilasa que se encuentra en el colon. Y este es una enzima determinante en el metabolismo del triptófano para el paso del triptófano a de la serotonina. La serotonina no solamente influye en el control de las emociones, sino también en la ingesta de alimentos, en el sueño, procesamiento del dolor, crecimiento accional, formación de sinapsis, etc. Entonces, lo que se ha visto es que en pacientes que tienen depresión o trastorno depresivo, esta vía, que es la vía que sigue el triptófano para sintetizar la serotonina y finalmente la melatonina, se ve desviada porque esta enzima está bloqueada, porque está bajo la acción de la microbiota. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a activar la vía de la degradación de la quinurina. Entonces, se ve que aumenta la quinurina en pacientes con depresión, disminuye la memoria y disminuye la velocidad de procesamiento de la información. Metabolitos microbianos como el ácido graso de cadena corta, los mayores representantes serían el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido butírico. Estos son ácidos grasos que están constituidos de entre 1 y 6 carbonos, ¿verdad? Y esta proporción de ácidos grasos va a depender del sustrato que se le suministre a la bacteria para que pueda sintetizar estos ácidos grasos. Estos metabolitos actúan directamente en el aumento de la expresión de la tiroxina hidroxilasa, que disminuye la velocidad de síntesis de dopamina y de noradrenalina. También estos metabolitos aumentan la acción de la dopamina beta hidroxilasa, que se encarga de convertir la dopamina en noradrenalina. Los sustratos que son indispensables para que las bacterias puedan transformar ácidos grasos de cadena corta son el almidón resistente, la celulosa, la pectina, la hemicelulosa, entre otros. Estos van a estar en alimentos como los granos blancos, todos los cereales, va a estar en alimentos como el ajo, la cebolla, el hinojo, la remolacha, el brócoli, lo que llaman también una dieta mediterránea. Puede mejorar la síntesis o ampliar la síntesis de ácido graso a través del suministro de sustrato suficiente para que los microorganismos hagan sus acciones. Los ácidos grasos de cadena corta pues, van a actuar directamente en receptores que están tanto en los colonocitos como está en el sistema nervioso central y periférico, expresados en la microglía y en los astrocitos. Una vez que entra en el colonocito, va a haber una cascada de activación de las MAP quinasas, del NF-κB o de la fosfoquinasa u otras distintas vías, ¿no? También los ácidos grasos pueden tener una acción directa en la accesibilidad de la cromatina y por mecanismo epigenético va a inhibir la actividad de la histona desacetilasa, lo que va a haber como consecuencia una hiperacetilación y va a haber aumento de la síntesis de las distintas proteínas. Este mecanismo epigenético producido por estos ácidos grasos se ha visto presente, que está presente en trastornos como la depresión, la esquizofrenia, en el neurodesarrollo también, en adicciones, en miedo, en ansiedad, en trauma, etc. Los ácidos grasos poco se van a liberar, poco se van a excretar, y los que pasan por vía activa o por difusión pasiva van a entrar en el ciclo de Krebs para sintetizar ATP. En muy poca proporción van a ir a la circulación portal para incorporarse a la síntesis de glucosa, de colesterol o de otros ácidos grasos. Entonces aquí vemos la importancia de los ácidos grasos de cadena corta, cómo a través de la ruta inmunológica puede llegar directamente al cerebro y participar en lo que es la motivación, esto a través de la interleuquina, ¿no? Participa en lo que es la motivación, las emociones, la depresión, el autismo, etc. También los ácidos grasos pueden llegar a través del
de la ruta del nervio vago a través de la ruta endocrina por aumento de la síntesis de péptido Y o péptidos parecidos al glucagón, y ellos van a regular lo que es la ingesta de alimentos, y también van a participar en trastornos como la depresión y la ansiedad. Los ácidos grasos también pueden estimular la síntesis de insulina, de leptina y de glialina, y por vía ascendente, por las ramas aferentes del nervio vago, llegar hacia el sistema nervioso central. Otra acción puede ser una acción mucho más directa, ya que ácidos grasos de cadena corta pueden atravesar la barrera hematoencefálica en muy poca proporción, pero sí la atraviesan, y estimular y actuar directamente a través de los factores neurotróficos que participan en la diferenciación de las neuronas y en la síntesis. En la síntesis de neuronas, en el neurodesarrollo, en el aprendizaje, en la memoria, en el estrés, en la depresión. Sustratos neuronales microbianos, por ejemplo, el GABA, la serotonina, la catecolamina, ¿verdad? También se ve influenciado por el estrés, porque el estrés activa las células que producen la serotonina. Esta serotonina va a activar las células dendríticas que provocan una inflamación leve y hacen que los mastocitos liberen sus proteasas y aumenten la permeabilidad intestinal. Bacterias, por ejemplo, de la microbiota, el Lactobacillus o bifidobacterias, ellas se encargan de degradar el glutamato, ya que ellas poseen glutamato descarboxilasa y degradan glutamato a GABA. Este GABA atraviesa la membrana hematoencefálica y van directamente al cerebro. Cuando hay poca disponibilidad de GABA en el sistema nervioso central, se ha asociado a trastornos como la depresión, la ansiedad, autismo, esquizofrenia. El uso de probióticos disminuye la ansiedad y disminuye la depresión por aumento del GABA en el hipocampo. Trastornos como el estrés postraumático también se ha asociado con la cantidad de microbiota o con distintas bacterias que en menor cantidad podrían ser un factor predisponente para que las personas que sufren trastorno de ansiedad tengan un aumento de los síntomas de este trastorno. Estos síntomas pueden ser hipervigilancia, pesadilla, disfunciones sociales, flashback, etc. También se ha estudiado mucho lo que es el estrés y la ansiedad y su asociación con la microbiota en modelos de ratones, la infección con Citrobacter, que son modelos de Escherichia coli enteropatógena o enterohemorrágica, aumentan la ansiedad a través de mecanismos inmunológicos y metabólicos, pero el uso de probióticos la disminuyen por regulación de los receptores GABA. La depresión lo que hace es que se ve que hay aumento de la actividad de los TOL receptor 4 por translocación de las enterobacterias, lo que estimula a la respuesta inmune a la producción de distintas inmunoglobulinas. Se puede ver cómo el trasplante de microbiota de pacientes que sufren trastorno de depresión a ratones que están libres de gérmenes, lo que van a hacer es que estos ratones empiecen a tener una conducta con síntomas parecidos a trastornos de depresión caracterizados por anedonia. ¿Okay? El deterioro cognitivo aquí también se ve que está asociado con la microbiota, y en modelos de animales, en modelos de ratones, también la infección con Citrobacter disminuye el aprendizaje, y se ha determinado que, por ejemplo, la disbiosis inducida por antibióticos puede alterar el rendimiento cognitivo a través de la ruta de la serotonina, el péptido Y, el receptor N de aspartato, etc. El deterioro cognitivo que viene asociado con la edad, se ha estudiado y se ha determinado que es por aumento de las proteobacterias y disminución de las bifidobacterias. Y esto lo que va a hacer es que haya una inflamación crónica de bajo grado. También el uso de probióticos puede disminuir el deterioro cognitivo porque inhibe la ruta NF-κB.
El Alzheimer se ha estudiado en modelos animales y se ve cómo los ácidos grasos de cadena corta pueden interrumpir el ensamblaje de la proteína beta amiloide que está asociada con el desarrollo de la enfermedad. En la esquizofrenia hay factores predisponentes o factores de riesgo como son si el paciente tiene una enfermedad intestinal inflamatoria o síndrome de intestino irritable o incluso la enfermedad celíaca, puede ser un factor de riesgo para desarrollar esquizofrenia. Y enfermedad activa también con toxoplasma, está asociado con la esquizofrenia, está asociado también con los trastornos bipolares. Esta es la lista de los distintos estudios donde se puede observar cuáles son las bacterias que están en aumento o en disminución en las distintas patologías neurológicas o psiquiátricas. Por lo menos vemos que en el Parkinson hay disminución de las bacterias productoras de ácido graso de cadena corta, en los trastornos depresivos mayores hay disminución de la bifidobacteria y del lactobacilo, y los trastornos de ansiedad mejoran con el uso de probióticos bifidobacterias. No solamente los probióticos, sino también los prebióticos pueden mejorar la condición de ansiedad o el trastorno cognitivo o trastorno de depresión. Para concluir, podemos decir que la inflamación sistémica y la neuroinflamación pueden reducirse de manera indirecta, mejorando la barrera gastrointestinal, previniendo la translocación de bacterias o productos bacterianos, o también se puede disminuir la neuroinflamación de manera directa por interacción de los ácidos grasos de cadena corta y las células inmunes. También estimular el tono de un nervio vago puede mejorar los estados emocionales, y una dieta mediterránea aumenta la disponibilidad de sustratos para la producción de ácidos grasos de cadena corta. La restauración de la microbiota saludable pudiera incorporarse en la terapéutica de los pacientes con trastornos neuropsicológicos. Muchísimas gracias por su atención.